bienvenidos a una edición más aquí en Revolución en Valores. Hoy tengo el lujo, el placer de tener en nuestro living a uno de los abogados más prestigiosos que nos ha dado este país en los últimos años. Él es docente universitario, un alto académico reconocido a nivel nacional e internacional. Es una persona querida por todos los que formamos parte del ámbito jurídico, pero además querido por la ciudadanía, por su valor, su entereza y sus valores democráticos y su compromiso con la verdad. Más que nada en los últimos años su gran participación y su labor didáctica, no solo en las aulas, sino también en los medios de comunicación. Tengo el lujo, como les dije, de presentar al doctor Daniel Sapsay. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, Rita, muchas gracias. Me va a poner colorado. No, por favor, es un lujazo, es un lujazo. Tantos elogios, gracias por la invitación. Teníamos ganas de tenerlo en nuestro living. Un placer. Sí, doctor, porque realmente la verdad que en nuestra sociedad ha emergido esta necesidad de formarnos, ¿no? De formarnos porque un poco las situaciones, las distintas circunstancias que vivimos también nos ponen en cara y con el deber cívico de seguir formándonos, enfrentarnos a nuestra Carta Magna, a nuestra ley fundamental. Por supuesto, el ciudadano común no tiene el deber de saberlo como nosotros, los legos, los entendidos en la materia jurídica, pero sí el compromiso para avanzar, ¿no? Para que esta nación realmente se pueda poner de pie. Doctor, ámbito, por supuesto, nos emparenta al ámbito político, esta materia netamente, y en concreto consultarle a usted cuál es su opinión respecto a la situación gubernamental que vivimos en estos días, ¿no? A las crisis de poder que estamos atravesando. Bueno, lamentablemente me parece que es una de las situaciones de mayor decadencia institucional y política que hemos vivido en años. No es que no hayan habido otras, pero esto pareciera que no tiene piso, porque cada día que nos levantamos vemos un exabrupto mayor, inclusive una alianza que no es alianza, porque pareciera que las dos cabezas, los Fernández, están enfrentados permanentemente como perros y gatos. Pareciera que el fenómeno del poder les preocupa mucho más que los problemas de la gente, y un sistema que desde que comenzó esta tan extraña era, yo lo designé como de una mutación constitucional que transformó el presidencialismo en un vicepresidencialismo, lo que ya de por sí mueve todas las piezas, y que parte desde el modo tan absolutamente inédito en la historia electoral del mundo. Es decir, una fórmula electoral que es formada por la segunda, que invita por un tuit al primero, de manera absolutamente unilateral y sin que exista ninguna convalidación por algún órgano partidario o grupo de ciudadanos. No, absolutamente como un verdadero, mandatario de la vicepresidenta, y así es como después vimos en los hechos que las cosas ocurrieron. Seguro que sí. Doctor, nuestra postura como país, su mirada, ¿no? Respecto al mundo, y más que nada teniendo en cuenta lo que está sucediendo en Ucrania, la guerra que se está viviendo por allí, por aquellos lados en Europa. ¿Qué opina usted respecto a nuestra posición y si nosotros debimos haber sido un poco más contundentes con nuestra postura? Lamentablemente ha habido algo muy regresivo en la posición internacional, no solo en este caso que después vamos a volver, sino desde que se asumieron el gobierno, se revirtió la política exterior de lo que fue Cambiemos, que con todos los errores que pudo tener. Si hubo un área, a mi entender, que fue sumamente exitosa, fue la política internacional, la reinserción de la Argentina en el mundo. No hay más que recordar lo que fue esa reunión tan exitosa del G20. Desde el principio fue como un proceso de destrucción de todo aquello para acercarse nuevamente a las peores dictaduras populistas. Y me refiero que lo vimos con Venezuela, inclusive en el acto de Asunción, que apareció un personero y los problemas que nos generó eso con Estados Unidos, con Nicaragua, bueno, y ahora con Ucrania, lógicamente, porque la vicepresidenta tiene una simpatía, y yo diría que hasta características de personalidad muy similares a las de Putin. Entonces, inclusive para mí, una suerte, digamos, ¿cómo se podría decir?, de irresponsable,
O sea, que no tuvo otra idea que decirle a Putin que lo invitaba a ser la puerta de entrada en América Latina de Rusia, cuando ya estaba a punto de estallar la guerra, la invasión de Ucrania. O sea, algo como argentino que a mí me avergüenza realmente. Bueno, gracias por su sinceridad y por su claridad, ¿no? Sí, La porque pedagogía y la didáctica lo yo destaca. tengo en el pasado orígenes con Ucrania, porque mis bisabuelos procedieron de Ucrania y uno de mis abuelos, es decir, 75% de quienes fueron mis ascendentes eran ucranios judíos, como el actual presidente de Ucrania, que provinieron de la región de Odessa, y una otra abuela que provino de Lituania, claro, pero o sea, tengo un 75%, así que lo vivo realmente de una manera muy involucrado, porque me siento involucrado absolutamente. Yo me acuerdo que tuve la suerte de ese bisabuelo que murió cuando yo tenía 13 años, así que podía conversar y demás. Ellos no querían hablar ni una sola palabra en ruso, por lo que habían sufrido del zarismo y de los cosacos y la guerra ruso-japonesa, que fue por eso que vinieron, mucho antes de la revolución. Es el fin del siglo XIX, principio del XX, así que no querían, pero ni media palabra en ruso, y me acuerdo una vez que me dijo, porque son un pueblo muy cruel. Claro. No me puedo olvidar de esa expresión, un pueblo muy cruel. Uno le queda de chico. Bueno, pero yo era un chico de 12, 13 años, así como no lo voy a acordar. Y qué grave sostener, doctor, pero bueno, hay que afirmarlo porque llegó el tiempo de quitarnos las vendas, y ahora esta era la siguiente pregunta, ¿no? Pero qué grave afirmar que una de las personas que dirige, que comanda el barco en nuestro país, posee características similares a las de la persona que está generando el sufrimiento de todo el mundo. O sea, es gravísimo que una persona como usted, con lo preparada y con lo respetuoso de los valores democráticos, tenga que afirmar que tenemos un mandatario con condiciones similares. Sí, sí. ¿Qué sucede, doctor, desde su mirada, ¿no? Como abogado constitucionalista, como ciudadano, por supuesto, pero con los argentinos, que al parecer todas estas realidades las vivimos desde nuestra individualidad, pero algo está sucediendo más allá de los casos particulares que deciden arremangarse y pasar a formar parte de estos estratos políticos, de intentar hacerse lugar aunque sea a los codazos, verbigracia el caso de Milei y otros tantos, con su estilo cada uno, por supuesto, nos guste o no. ¿Qué sucede con el argentino? Al argentino le falta formación cívica. ¿Es esto una oportunidad claramente para seguir adquiriéndola? Pero ¿qué sucede con el argentino medio? Mire, si nosotros nos proyectamos a poco tiempo después de la asunción de la nueva administración, se produce de parte de un porcentaje importante de argentinos, el 41% sin duda, lo que yo he dado en llamar un sarampión cívico. Esos banderazos generaron muchísimas consecuencias, pararon proyectos, modificaron comportamientos, inclusive esa suelta de presos de locos que ni se podía salir a la calle, pero esos cacerolazos impidieron que más miles de personas fueran soltadas, no obstante lo cual esos 5.000 fue suficiente para que el tema de los asesinatos se recalcaran de manera increíble, y en casi todos los peores hechos de violencia y de asesinatos están involucrados tipos que se soltaron ahí, ¿no? Con lo cual yo le diría que soy moderadamente optimista. Es más, eso desembocó en 2 catástrofes electorales que ellos sufrieron. Esto era impensable. Yo no lo podía creer, sobre todo en provincia de Buenos Aires. O sea, y esto se está viendo ahora, la debilidad. Bueno, entonces, más allá de todo el dolor y demás, yo soy moderadamente optimista, realmente, porque creo que una parte muy importante de la sociedad cambió de manera notable. Mire, es feo personalizar. Pues yo tengo un canal de YouTube que es educativo y de temas cívicos, entonces, que ya tiene casi 55.000 suscriptores. Es decir, que haya 55.000 personas que se suscriban a un canal donde una persona les explica con pequeños videos qué es la Constitución, subo entrevistas, leo textos, y que cada vez crezca más allá de mi persona, habla también de un país, porque son personas del común, la mayor cantidad, son legos.
Yo veo por los mensajes, porque hay un va y viene. Sí, el intercambio. Inclusive por la calle que me paran, mire, yo no entendía nada gracias a usted, porque yo soy ingeniero, porque yo soy ama de casa, pero eso permanentemente. Yo le diría, porque además desde Google hacen un corte de cuál es el origen, que cerca del... Claro, segmentan el público. Cerca de más del 75% no son abogados. Ajá, bien. Los suscriptores. O sea, marca una intención de formarse, del ciudadano medio. Educativo. Bueno, como resulta también de esta realidad que vivimos y de contar con herramientas cívicas para saber. Claras para poder tener en cuenta, ¿no es cierto? Y poder dirigir también sus vidas. Es una cosa porque si uno no sabe cuáles son los derechos de uno, seguro, ¿cómo se los puede proteger de los avasallamientos? Imposible. El gran problema es educativo. Y la pandemia lo puso a relucir más que nada, me parece, ¿no? Bueno, el canal, yo lo inicié en la pandemia. Sí, fue iniciado en la pandemia. Soy una seguidora más del canal de Glock. Fue a partir de mayo de 2020. Sí. Doctor, usted mencionó la palabra cultura y, bueno, justo a propósito, en estos días hubo una carta realizada por distintas personas pertenecientes al ámbito de la cultura en apoyo a la vicepresidenta. ¿Cuál es su mirada? Entiendo desde Revolución en Valores que tiene toda una connotación que el área cultural, además de un país y personalidades, con su reconocimiento hayan efectuado esa carta. Es una carta muy reciente a la que usted hace referencia, donde hacen como una suerte de bicefalía entre lo que sería la dialéctica entre moderación y pueblo, ¿no? Sí. Me parece lamentable porque ratifica todo lo que estamos diciendo. Es decir, el pueblo somos nosotros, todo aquel que piensa distinto, que esta moderación es Fernández, ¿no? Pero todos los demás son el enemigo y son el antipueblo. Sí, absolutamente. Esta es la esencia de esa carta. Después se puede desbrozar cada párrafo, pero la esencia es eso. Que es el populismo clásico, que es muy parecido, sea de izquierda o de derecha, es muy similar. Sí, que se lleva puesto al Estado de Derecho, absolutamente. Pero es que el Estado de Derecho molesta, porque se vuelve al antiguo régimen. Es decir, el soberano es el titular de la soberanía y por lo tanto es el que dicta la ley, el que juzga y el que decide. No puede aceptar ni tolerar ningún marco jurídico previo que limite su autoridad. Exacto, sí, la base de todo Estado de Derecho, absolutamente, doctor. El impacto ahora, vamos ya a enrolarnos en el Poder Judicial, ¿no? En nuestro métier, en nuestra materia, y a propósito de que en días no más va a haber nuevas elecciones en el Consejo de la Magistratura, le recordamos a la audiencia, para, bueno, respetar ese fallo judicial e incrementar, cumplir la ley, incrementar el número de miembros del Consejo de la Magistratura, volviendo a la ley originaria, ¿verdad? Bueno, sé que es un crítico del Consejo de la Magistratura, por así decirlo. Ahora, desde que se creó. Sí, lo sé. Y bueno, explicarle a la gente el por qué es crítico respecto a esto y si el aumento del número mejora y en qué sentido a la ciudadanía le puede mejorar esta realidad o en la administración de justicia, mejor dicho. Mire, yo creo que cuando se decide incorporarlo a nuestro sistema, es como un injerto que proviene del parlamentarismo que tiene una razón de ser totalmente distinta porque se lo incorporó. Porque no olvidemos que la mayoría de los parlamentarismos habían sido monarquías, o todavía lo son, pero monarquías constitucionales, en las cuales el Poder Judicial no era un poder, era una función que se fue desgranando desde el monarca que ejercía la función judicial. Entonces tiene una razón de ser totalmente diferente. Ponerlo como un injerto en un sistema presidencialista que responde a otras características y que las demás instituciones son distintas también, me pareció que era un grave error. Pero ahora está, lo que hay que tratar es que asegure realmente la independencia de la justicia, que es para lo cual se pensó, sobre todo en los procesos de designación y de remoción de jueces, y además tiene nada menos que la administración del Poder Judicial. En ese marco siempre fui crítico de las dos leyes. La primera menos, pero como lo digo para la audiencia, en el artículo que lo regula en la Constitución, el 114, habla de una composición en 4 sectores. El sector
que se deriva del sufragio, que es el sector político, los jueces, los abogados de la matrícula y el sector científico-técnico, pero no fija cuál es el número para cada uno de los sectores, sino que dice que tiene que haber un equilibrio. Bien. Ahora bien, ya en la primera había más del 40% del sector político. Pero esto se acentuó de una manera ya directamente letal con la ley 26.080, que fue absolutamente producto de la redacción y de la elaboración de Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el 2006, la ley 26.080, se lo reduce a 13 miembros, pero como permanecen los 7 miembros del sector político, eso implica que para los 2 actos más importantes, que es la elevación de una terna para designación de un juez, sí, y el inicio de un eventual jurado de enjuiciamiento para la remoción de un juez, como son necesarios los 2/3 de los miembros del Consejo, por lo menos uno de los 5 que son del oficialismo tiene que estar de acuerdo para que se produzcan esas 2 cosas. Es decir, nada menos que el oficialismo de turno es realmente quien tiene el poder de veto para quién va a ser juez y quién va a dejar de ser juez. Claro, en definitiva, para compartirle a la audiencia, sí, la intención en tal caso del constituyente del 94, que era atenuar ese hiperpresidencialismo, no se logra porque si hay alguien del oficialismo va a haber alguien del Poder Ejecutivo. Totalmente, claramente. Se lo acentúa. Exacto, doctor, muchísimas gracias. Queda corto, todo tiempo. No, ha sido un placer, queda corto. Muy lindo conversar con usted. Lo mismo, lo vamos a convocar nuevamente. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Señoras, señores, espero hayan disfrutado como nosotros aquí en El Piso y continuamos con más Mercados por Expertos.